Flavio Ponce, a quien le damos el buen día. Flavio querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿me escuchás vos? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien por acá? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Hoy estás sin cargo partidario vos. Yo hoy formo parte de la mesa del partido como vocal. Yo sí, viste, ya me parecía, no sabía qué específicamente, pero bueno, por eso te preguntaba. Eh, Primero, Flavio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Porque te vi que, bueno, digamos, no la pasaste bien. Primero no fuiste bien tratado, me parece a mí. Cosa que yo no tengo drama, yo lo digo al aire, y vos sabés que yo no tengo pelos en la lengua. Mm. Y después de no haber sido bien tratado, yo te vi, bueno, como siempre militando, colaborando, estuviste militando en la región. Este, y bueno, ¿cómo está ahora tu relación? Porque todo el quiebre se provoca por algo que yo respeto mucho y es que vos no estabas de acuerdo, ni lo estás, con el acuerdo o el arreglo que se hizo con la Libertad Avanza. Arrancamos de ahí, ¿no? Mm. Sí, yo estoy bien desde el punto de vista en el cual mi compromiso siempre es con la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Sin fronteras. O sea, por eso cuando de alguna manera en la campaña pasada eh, no logramos el objetivo como grupo nuestro de Unidad Radical, que era participar de la lista con un candidato a concejal, que en este caso iba a ser yo. Bueno, al no poder, digamos, lograr esa unidad partidaria que ansiábamos y que no tuvimos la correspondiente conducta con los demás sectores con los que veníamos trabajando juntos, bueno, de alguna manera decidimos también colaborar con amigos del radicalismo en otras ciudades y siempre estamos presentes desde la opinión. Eh, yo creo que son momentos que el radicalismo no tiene que acobardarse, no tiene que ayornarse al poder, porque el análisis que yo hago es el siguiente. La más cómoda en la política, la más cómoda en la política, cuando vos mirás solamente tu futuro y no mirás al pueblo, lo más fácil y lo más cómodo que te queda es ayornarte o arreglar con el que tiene poder. Y yo creo que de alguna manera el radicalismo, temeroso de no quedar mal con la sociedad, trata de mostrarse cerca de un Milei que en su momento tuvo mucha legitimidad y adhesiones, pero que bueno, a la medida que va pasando el tiempo y que la economía se va poniendo difícil y que el país entra en riesgo cuando terminan haciendo alianzas con Trump, que todos conocemos que tiene serios problemas internos en Estados Unidos y con el resto de los países, porque hoy se está de alguna manera discutiendo el mundo. La Unión Cívica Radical hoy más que nunca tiene que lograr tener una independencia de opinión y de criterio para hacer una alternativa para cuando se necesite una instancia superadora. Pero bueno, por el momento eso no lo estamos viendo porque, ya te vuelvo a repetir, cuando uno piensa en el pueblo, uno no importa que lo puteen. Muchas veces, y a mí me pasa, que con mis opiniones a veces tengo, a veces muchas más puteadas que adhesiones. Pero a nosotros Raúl Alfonsín nos enseñó que en política uno tiene que tener su posicionamiento por convicción independientemente de las adhesiones que va a tener. Porque si no entras en un campo de la falsedad o del abrazo o de la sonrisa nada más que para que te acompañen y cuando vos en definitiva tenés un deber de defender una posición ideológica y partidaria, ¿no? O sea, ante el arreglo, igual si te hubieran dicho, bueno, vos vas no sé, en tercer lugar, ¿vos hubieras ido en la Sí. lista o no de ninguna manera? Porque estabas muy Sí, firme con tu sí, postura. sí, 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 porque nosotros justamente habíamos solicitado ese lugar puntualmente en aquel momento. Habíamos solicitado el tercer lugar porque nosotros teníamos un trabajo en conjunto que veníamos haciendo con otros dos sectores partidarios, en el cual
cuando uno tiene que propender a un acuerdo, también uno no tiene que exagerar ni exacerbarse en lo que uno va a pedir de participación, y nosotros consideramos que no estábamos para encabezar porque estaba Dos Santos y nosotros nos parecía correcto, porque de hecho nosotros lo habíamos propuesto, y el segundo lugar era para otro sector que también le reconocíamos que en el orden de prioridades podía estar ahí, pero bueno, a veces cuando no se pueden dar estos acuerdos y la unidad partidaria, producto también de exigencias que los otros sectores tienen de sus miembros y que esto no se puede resolver, ya considerábamos que si en un acuerdo de 3 vos no sos el tercero, y bueno, de alguna manera es como que hay ya una desconsideración del posicionamiento político y del trabajo que veníamos haciendo en conjunto, ¿no? Claro, pero la pregunta era, suponte de que te hubieran otorgado ese tercer lugar. Sí. Y se producía el acuerdo con la gente de La Libertad Avanza. ¿Vos igual hubieras participado o hubieras dicho no, váyanse al diablo? No, de ninguna manera. O sea, yo primero hubiese planteado en el Consejo Deliberante que la presidencia del Consejo Deliberante tenía que ser para un radical, y en este caso debería haber sido para Dos Santos, porque había salido segundo en la elección. Entonces esa cantidad de votos a vos te legitima para aspirar a presidir el Consejo, sobre todo porque teniendo en cuenta la oposición había salido segundo. Entonces me parece que el radicalismo tenía que tener ese posicionamiento. Lo que sí uno está viendo es que esto que acababa de decir al principio, en ese temor de tratar de quedar mal con la sociedad, se permiten o se acuerdan determinadas cosas que va en contra de lo que es la ideología de nuestro partido, y eso lo único que hace es de alguna manera ir socavando las posibilidades a futuro, ¿no? Claro, bueno, es duro, pero vos lo ves así, como una cobardía de que, bueno, ante, a ver si se me enojan o a ver si esto, la más fácil es acordar con el que gana o con el caballo del comisario. Sí, y no tanto por temor al que gana o por temor al que está de moda, como en este caso La Libertad Avanza, solamente lo lleva a eso el temor a quedar mal con la sociedad o que la gente los putee. Pero el político hoy, en esta situación que vivimos en la Argentina, tiene un rol que va más allá de eso. O sea, el rol que hoy tiene un dirigente político de la oposición, que no sea ni kirchnerista ni oficialista, en este caso radical, tiene que plantarse, digamos, aún dispuesto a soportar que la gente lo critique o lo putee, porque el dirigente político lo que ve en el transcurso de la gestión, ve un poco más allá a veces que la persona que se pone a mirar televisión y que sabe que en el TN, en el Canal 3, en La Nación, en Radio Mitre y en diferentes medios le van a repetir lo mismo porque esos medios son los que apoyan al gobierno. Entonces hay que tener la valentía de plantarse como lo hizo Raúl Alfonsín con Menem. O sea, Raúl Alfonsín durante toda la década menemista fue tratado de cualquier cosa y lo recontraputeaban por sostener a la Unión Cívica Radical. Y lo mismo le pasó cuando fue la guerra de Malvinas, que toda la gente aplaudía la guerra con los ingleses, y el único dirigente político que se opuso fue Alfonsín y también fue puteado. El rol del dirigente político no tiene que ver con tratar de captar las adhesiones quedando bien con la gente porque vos solamente tenés que mirar tu carrera política, sino que el rol del dirigente político es hacer lo que uno debe hacer en función de las convicciones y de la ideología que defiende, ¿no? En este contexto, ¿no? Que bueno, al final se arregló. ¿Vos considerás o te considerás afuera de la OCR, Flavio? No, yo me considero que quedamos muy pocos radicales y que hay muchos radicales que no se animan directamente a conformar otra opción, o sea, por una cuestión de temor o de vergüenza, pero radicales estamos quedando muy poco, porque con la situación en la que estamos viviendo hoy,
Cualquier persona que conoce mínimamente al radicalismo tendría que estar defendiendo a los trabajadores con esta reforma laboral, o tendría que estar criticando el posicionamiento internacional de este gobierno, porque nosotros, los radicales, siempre fuimos predicadores de la neutralidad ante los conflictos internacionales, por ejemplo, y sin embargo estamos viendo un partido que termina yendo atrás, digamos, de diferentes cuestiones en las cuales no tienen nada que ver con su historia, solamente para evitar esa puteada. Y nos pasan la nación, nos pasan la provincia y nos pasan el orden local. ¿Y cómo se arregla esto? Porque bueno, ahí también esto ha habido bastantes escisiones en el partido a causa de estos idas y vueltas, que arreglo con este, que no arreglo con el otro. Digamos que hace rato que viene complicada la interna radical a causa de estas distintas formas de ver las cosas, ¿no? De proceder. Y bueno, hiciste una gran pregunta y es muy buena, ¿no? O sea, ¿cómo se arregla? Yo lo primero que aspiro es a que en la medida que se vayan sucediendo todos estos acontecimientos que van a llevar a una crisis mucho más grande económica y social, empiecen a recapacitar a algunos dirigentes del partido para darse cuenta que dieron un paso equivocado. Pero los que sostenemos esta otra idea de un posicionamiento firme opositor, bueno, tendremos que seguir planteando la discusión, el debate interno para tratar de convencer al resto de la dirigencia o a los que, para mi gusto hoy, equivocadamente ocupan posicionamientos que son más bien cómodos para pasarla bien, evitando la puteada, pero esto en algún momento, cuando esto no vaya más, y yo no digo que acá va a haber un golpe de Estado, ni que van a sacar a Milei, ni nada de eso, yo creo que al final de este gobierno seguramente la gente va a mirar su bolsillo y que no la está pasando nada bien, y quizás termine con el proyecto de Javier Milei, pero bueno, para los dirigentes que no se han dado cuenta a tiempo de todo esto, ya ese momento va a ser tarde porque se los va a llevar puesto el propio gobierno, ¿no? Claro. Flavio, mucho más no te voy a molestar, la verdad que como siempre uno te llama y estás y salís. Te quiero preguntar acerca de la interna, que parece que la quieren adelantar. Vos estás encolumnado en el bloque o en el sector que comanda Maxi Abad y que está con Gustavo Pose y Salvador, o no. No, nosotros hoy en la actualidad tenemos una afinidad bastante importante con los sectores radicales que se pronuncian como opositores al gobierno de Milei, sencillamente porque vemos la política distinta, vemos que hay que trabajar la sociedad de una manera diferente, y también vemos que el plan económico tiene que basarse en la promoción de la industria y la producción nacional, y limitar las importaciones y respetar los derechos humanos y hacer un poco de menos circo, ¿no? O sea, cantar un poco menos, bailar un poco menos con las actrices y estar por ahí un poco más cerca de los discapacitados, del tipo que se quedó sin laburo, del comerciante que está cerrando el comercio, de la fábrica que quebró. El otro sector del radicalismo que vos me nombrás, ha tomado sí algunas posiciones distantes en algunos temas, digamos, en los que ha diferido con el gobierno, pero no dejan de ocupar un lugar intermedio para ver qué posibilidades puede haber por las dudas, ¿no? Por eso yo ahora vuelvo al comienzo de la charla, cuando yo digo que el posicionamiento más cómodo de un político cuando quiere ver su carrera personal es ir para donde lo lleva el viento, ¿no es cierto? Claro, Pero claro. cuando a uno le gusta la actividad política y se la toma con un compromiso, bueno, a veces hay que salir en contra de la corriente como el salmón, bancarse la puteada, porque la puteada siempre va a ser grande, pero bueno, siempre caminar por el mismo camino, ¿no es cierto? ¿Vos no creés que vamos a hacer un poco de historia? La UCR
se junta con el PRO, y creo que el PRO usó la UCR porque tenía un armado nacional del cual el PRO carecía, y sin embargo es como que, bueno, le dieron las migajas. ¿No crees que hacer lo mismo con la Libertad Avanza va a pasar igual? O sea que en definitiva el único que pierde siempre es la Unión Cívica Radical. Sí, yo creo que el radicalismo cuando hizo el acuerdo con el PRO, yo creo que se equivocó porque cuando vos asumís una gestión con vísperas de cogobernar, bueno, entonces digo, si vamos a gobernar juntos, yo te respeto que vos ponés el presidente y el gobernador, yo pongo los vices, todo bien, pero después cuando se tiene que distribuir las responsabilidades para llevar adelante un gobierno, digamos, el radicalismo tendría que haber tenido otra inserción que no la tuvo. En eso creo que el PRO fue muy egoísta con el radicalismo. Claro. Y lo que terminó ocurriendo después es que la Libertad Avanza se terminó fagocitando al PRO. Entonces, los radicales que siempre son acuerdistas, hoy están en una trampa, porque hasta la llegada de Milei se venía acordando con uno y con otro, y de esa manera más o menos se venían manteniendo. Pero cuando la Libertad Avanza se fagocitó al PRO, y la Libertad Avanza además cree que para gobernar no necesita el radicalismo, porque al radicalismo lo seducen con algunas ayudas económicas a los gobernadores solamente para que le voten las leyes, los proyectos de ley que mandan al Congreso. La Libertad Avanza lejos está de pensar que el radicalismo puede ser parte de ese gobierno. Entonces, venimos de 15, 20 años donde el radicalismo no ha podido construir una propuesta de gobierno para la Argentina, si bien puede haber tenido buenos candidatos en algún momento, no logró instalarlos concretamente porque en definitiva los posicionamientos siempre fueron acuerdistas. Entonces, la gente yo creo que compra más al que va para adelante. Yo con Milei no coincido prácticamente en nada, pero el tipo tiene convicción en lo que él cree, va para adelante con eso, a veces, bueno, es un poco maleducado, pero digo, la gente ve eso. Lo mismo pasó cuando estuvo Néstor o Cristina, que después, bueno, obviamente que pasaron cosas que a uno no le gustaron, pero cuando la gente votó eso, lo votó también porque había un proyecto y lo bancaban. Y lo mismo pasó con Alfonsín, digamos. Entonces el radicalismo, y mientras diga, bueno, en esta estoy con este, en esta estoy con el otro, acá me fijo qué me conviene. Entonces la pregunta que hay que hacerse, cuando vos te manejás así, vos no estás pensando en el pueblo, o sea, vos estás pensando en lo que te conviene a vos como dirigente. Y cuando el radicalismo cae en ese error, después quiere convencer a la gente que lo está haciendo por el pueblo, y la gente no es tonta, la gente se da cuenta que hoy es una cáscara vacía que sirve para la supervivencia de 4 o 5 vivos, pero se van a llevar estos 120 años de historia. Flavio, la verdad, 1.000.000 de gracias. Como siempre, contundente, no tenés pelos en la lengua, como a mí me gusta, decís lo que pensás. Así que bueno, te vuelvo a agradecer, un gusto, y a ver cuándo te tengo acá conmigo sentado. Cuando vos quieras, amigo, yo siempre estoy disponible para que charlemos de política, y me encanta siempre conversar y poder dar un punto de vista, porque bueno, creo que la política, la discusión, el debate, todo eso es lo que va sumando y también lo que va generando en la sociedad, que se empiece a razonar, que empecemos a discutir entre nosotros y bueno, que terminemos construyendo algo argentino. Bien, ¿nunca se te ocurrió ir a Chascomús primero? Después de No, la la verdad bronca que de todo esto, ¿no te tentaste yo de decir, bueno, me voy, anda la mierda? ¿No? yo tengo diálogo con un montón de sectores políticos, inclusive hasta de otros partidos con los que uno conversa, pero a mí me parece que a veces no es necesario estar, digamos, porque si no, a ver,
sería más o menos lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, che, bueno, me peleé con este, ahora me conviene irme Claro, ahí. Y claro, yo claro, digo, no, o sea, si perdiste adentro, bancátela, ¿viste? Y claro. bueno, y yo perdí adentro, me la banqué y lejos de abandonar, nosotros como grupo nos seguimos reuniendo, vamos a seguir interviniendo en la vida partidaria, este, aunque generemos incomodidades con nuestros posicionamientos, pero si el objetivo era retirarnos de la política, están muy equivocados. Estamos más motivados que nunca. Amigo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo grande, Tano. Saludos a la audiencia y ahí a los compañeros de trabajo. Muchísimas gracias. Que andes bien. Abrazo.